Chicos, ¿cómo están? En esta semana número 10 vamos a hablar de un tema de historia, pero ya no vamos a hablar de temas de historia universal, vamos a concentrarnos en la historia de nuestro magnífico y maravilloso continente, a través del tema del poblamiento americano. Los temas que vamos a tratar son principalmente cuatro: las teorías del poblamiento, cómo vivieron los primeros pobladores, las formas de vida y las organizaciones sociales que hicieron a través de las comunidades agrícolas. Es importante reconocer, chicos, que América no fue desarrollada, descubierta ni mejorada con la llegada de los españoles. Antes que las grandes civilizaciones propiamente americanas, en este continente habitaron personas que pudieron tener acceso a leyes, a reglas, a arte, a formas de expresar y entender el mundo. Y todas estas pequeñas culturas que a veces pasan desapercibidas han formado la historia y toda la herencia cultural que tiene nuestro continente. Bien, vamos a entender las dos principales teorías de cómo se pobló el continente americano. La más aceptada es la del antropólogo Alex Hendrika. Él nos indica que durante la última glaciación se formó un puente de hielo, porque estaba congelado, en el Océano Pacífico, que pudo unir, como ustedes ven en el mapa, la zona de Alaska con la Siberia. Este puente de hielo fue utilizado por grandes olas migratorias de hombres que aún eran nómadas y que estaban buscando un nuevo espacio para vivir o seguramente alimento, animales para abastecerse, y llegaron a América. Las pruebas de que esta teoría, con las que esta teoría se presenta, son las semejanzas que tienen los hombres, las culturas, los huesos entre los asiáticos y los aborígenes de América. Otra teoría también aceptada es la de Paul Rivet. Él, en cambio, nos explica que la migración se dio no desde el norte de Europa, sino más bien desde la Polinesia. Por eso se le llama teoría oceánica. Él explica que muchas oleadas de muchas bandas llegaron acá en unas balsas, navegando todo el Océano Pacífico. Aquí está un video explicativo de cómo ambas teorías, las rutas y las pruebas que se utilizaron para presentar a la ciencia sobre el poblamiento de América. Bien, una vez que se establecieron aquí y que poblaron América desde el norte hasta el sur, ¿cómo vivían los seres humanos? En primer lugar, recordemos que llegaron seres de la especie sapiens, Homo sapiens. Habitaron América desde el norte hasta el sur. Al principio eran nómadas, pero pronto se convirtieron de cazadores y recolectores en agricultores, formando aldeas. Estas aldeas ya agrícolas necesitaban riego, por lo que formaron canales, acueductos, y finalmente la agricultura les permitió también pasar de bandas, aldeas, pueblos a civilizaciones. Entonces, no es un camino corto, hay muchísima historia en nuestro continente hasta llegar a las grandes civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas. Las formas de vida al principio fueron las básicas, ¿no? Eran personas que vivían de la caza, la pesca y la recolección, por lo tanto eran nómadas. Pero como vimos ya en bloques anteriores, la invención y el descubrimiento de la agricultura les permite a las sociedades formar nuevas formas, nuevos estratos sociales. Y esto precisamente pasó con América. Se formaron grandes sociedades o comunidades agrícolas. La agricultura marcó, por ejemplo, que se creen nuevos centros poblados, donde habían templos, plazas, mercados y sobre todo acueductos, porque el agua es importante en el tema agrícola. Esto se permitió porque la geografía americana cuenta con varios pisos climáticos. Entonces, muchas personas pudieron aprovechar los pisos climáticos de la costa, de la sierra, del oriente, los pisos de altura, los de poca altura, y por eso tenemos tanta biodiversidad en nuestra producción agrícola hasta el día de hoy. Con esto se organizaron y enseguida la agricultura empezó a formar excedentes, lo que formó también nuevas formas en la sociedad. Absolutamente toda la cosmovisión, toda la explicación cultural de los aborígenes americanos se basa en la agricultura. Es por eso que muchas veces las formas de religión, los dioses o concebir a la tierra como una madre les permitió unificarse en sociedades agrícolas.
¿Cuáles eran sus principales productos? América en realidad ha dado un gran aporte, no solo cultural, sino también alimenticio a todos los demás continentes. Por ejemplo, en América Central, en México, Honduras, El Salvador, uno de los principales productos fue el maíz, seguido del cacao. Acuérdense, este famosísimo producto que sale del cacao, que es el chocolate. De hecho, la palabra chocolate viene de un vocablo azteca. Y un poco en América del Sur, sobre todo en los Andes, se cultivó, por ejemplo, la papa, que también ha salvado de hambrunas a muchísimas comunidades europeas, asiáticas, etcétera. Entonces, América dio en realidad muchísimos productos agrícolas a todo el mundo. Aquí les dejo una lista, por ejemplo, de los productos agrícolas, así como de los ganaderos que son oriundos de nuestro continente. Toda esta organización social a base de la agricultura, con base en la agricultura, en la tierra, formó también una cierta distribución social. No quiero hablar de pirámide social porque en realidad no era tan definida, pero habían al menos estos grupos sociales. Los caciques o los dirigentes de las tribus y las hordas o las bandas, ellos estaban encargados, como su nombre lo dice, de liderar pequeños grupos humanos y tomar decisiones. También estaban en una parte muy importante los chamanes, que eran generalmente personas ancianas, personas que tenían sabiduría, a las que se les pedía consejo y tenían un respeto especial. Luego estaban los guerreros, no habían guerras civiles todavía, no habían enfrentamientos bélicos, pero eran protectores de la tierra, protectores de los huertos, de los animales y de las personas. Y por último, las personas trabajadoras, y en esa época el principal trabajo fue precisamente la agricultura. Les agradezco su atención y recuerden que les extraño mucho y que cualquier duda la pueden consultar en su texto. En el aula virtual están las páginas que vamos a tratar para analizar todo este primer tema del poblamiento de América y por supuesto cualquier duda me la comunican a través del chat, a través del correo o simplemente me llaman. Yo estaré presta para ayudarles. Espero que les haya gustado el material que les preparamos. Un abrazo, chicos.